Hola, buenos días. Agradezco a quienes ya están puntualmente y por respeto a ustedes vamos a empezar. No sé, chicas, ¿ustedes qué opinan? Si ya terminan, bueno, espero ya hayan terminado de ver la, la obra que hizo Maximiliano o por lo menos hayan despertado ese interés de qué pasó, qué hizo este emperador austríaco en México, del que, bueno, creo que realmente históricamente lo hemos dejado a un lado. No sé si alguien de ustedes ya fue al castillo de Chapultepec, que ahora es este museo. ¿Alguien lo ha visitado? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de visitarlo? ¿No? Bueno, cuando puedan, vayan. Es muy bonito lugar. Hay el, para que vean cómo vivían, toda la riqueza cultural que hay y sobre todo, bueno, la vista que tiene el castillo hacia la Ciudad de México. Y ahí se ve también lo que deja Maximiliano en cuanto a la arquitectura, ¿no? De la ciudad. El Paseo de Reforma está hecho en estilo francés. Cuando vayan a la Ciudad de México, vean, ¿no? Cómo está trazado, qué es lo que se ve alrededor, la arquitectura de las casas, todo eso tiene una gran influencia francesa. Es notable, ¿no? Van a ver que es muy diferente el trazo. Entonces, bueno, con esto espero que puedan ir algún día. Bueno, para entrar y recordar lo que habíamos estado viendo, ¿alguien nos puede platicar qué es lo que más le llamó la atención de lo que hizo Maximiliano y Carlota en, en México durante su gobierno? A ver, para que vayan recordando, el, también lo que no mencionamos es que creó una comisión de europeos y mexicanos para mejorar la condición de la vida de los indígenas. ¿Sí? Entonces, él estaba realmente preocupado por mejorar la situación de los indígenas y bueno, por eso es que se acuerdan que también abolieron muchísimas condiciones que eran una práctica común y como abolir el castigo corporal, como limitar las horas de trabajo, garantizar que sí se les pagara, la reducción de la servidumbre por endeudamiento a los hijos, esto ya no sería heredado, pero también algo interesante es que hubo una ley de inmigración que se permitía que viniera de todas partes quien quisiera establecerse en México, eran bienvenidos. Vean qué interesante con lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿no? Que pareciera, bueno, todos tienen cerrados y bueno, con la pandemia se agravó, pero la mayoría tienen cerradas sus fronteras y esa idea de los migrantes que tenemos es muy xenofóbica, ¿no? En muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, hay una gran discriminación sobre los extranjeros, bueno, a menos que sean europeos, blancos, es diferente, pero aquí se abre también la migración. ¿Por qué? Porque Maximiliano quiere ver al imperio mexicano como una potencia en América, ¿sí? ¿Alguna otra, algo que les haya llamado la atención de Maximiliano y Carlota? Ya no dejemos a Carlota a un lado, ¿no? Porque la historia también la ha dejado y recuerden que ella fue parte importante en toda esta legislación. No, no les llamó nada la atención de lo que hizo Maximiliano. ¿Tenía más similitudes con Benito Juárez o con los conservadores? Bueno, con los liberales o con los conservadores. Diana. Yo digo que con los liberales, ¿no? Ajá. Porque, bueno, no sé si fue de él también, que
o de Benito Juárez, que tenían la misma idea de que todos los bienes de la iglesia se volvieran a la nación. Ajá, muy bien, sí, Belén, ¿no? Y eso es bien llamativo del imperio porque porque él rectifica todo y quiere continuar con toda la obra que han hecho los liberales. Él está de acuerdo con la Constitución del 57. Entonces, y bueno, aquí como nos lo señala Brenda, ¿no? El que mantuvo ideas liberales, que claro, eso fue lo que le costó gran parte de su gobierno, ¿no? Por lo que empezó a perder el apoyo. Pero miren, esta pintura que se encuentra en el Museo Nacional de Historia del INA es lo que refleja, bueno, en esta época se mandan a hacer, vean, los cuadros, ¿no? Siempre están las imágenes de estos personajes eh, ilustres, ¿no? Y es la manera en cómo se cuenta la historia también en esta época, por eso es interesante que cuando vayan a los museos observen las obras y vean qué nos están diciendo. En este caso refleja, o lo que Maximiliano y Carlota quieren reflejar, es esa relación que tienen con los indígenas, ¿no? Aquí son unos indígenas del norte y vean, ¿no? Es una conversación, están en una conversación, llama la atención cómo está ahí el niño jugando, ¿no? Es decir, que quiere crear este acercamiento, una relación más de igualdad que para muchos historiadores, bueno, y no nos vamos a detener en ello, pues pareciera que pues no se iba a dar por el tipo de gobierno. Sin embargo, como les había dicho, y ustedes lo van a ver puntualmente en otra materia seguramente, es toda la labor educativa, la legislación, bueno, ya habíamos señalado cómo crea algunos algunos ministerios de educación, ¿no? Porque considera que es importante educar para cambiar la situación y las condiciones de los indígenas. Bueno, vamos a ver ahora, bueno, esta es una imagen ya más reciente, en esa época no había automóviles, ¿no? Pero es una muestra de cómo de cómo está la arquitectura, de cómo se traza el paseo de la Reforma. Y bueno, vamos a ver ya el desenlace de Maximiliano. Empiezan los problemas, si ustedes recuerdan, porque, bueno, Juárez sigue moviéndose, sigue peleando con él, ¿no? Juárez se establece en Chihuahua y entonces Maximiliano lo toma como, bueno, está huyendo, ¿no? Pero no, es una estrategia política de Juárez porque quiere tener el apoyo de Estados Unidos. Y acá, recuerden, perdón, aquí no es Maximiliano, aquí me equivoqué. Aquí es Juárez. Y recuerdan, Juárez había lanzado un decreto, ¿no? Que era pena de muerte a los que formaran bandas o conjuntos armados y a quienes brindaran cualquier clase de apoyo. Esta ley, si ustedes recuerdan, habíamos comentado, en 1862 se había establecido, ¿por qué? ¿Sí se acuerdan el contexto en el que Juárez se vio obligado a crear esta ley, a decretar esta ley? Piensen en el año 1862, ¿qué está pasando en el país? Algunas de ustedes lo escribieron ahí en lo que fue nuestra revista. ¿Qué pasa en el 62, chicas, que tienen que ver con Puebla? A ver, recuerden, hagan que sus neuronas empiecen a trabajar. Es lunes. No, ya no recuerdan, es la batalla de Puebla, es la intervención francesa. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que varias ciudades están apoyando al ejército conservador? Entonces, por eso es que para tratar de evitar que la gente apoye
a los liberales, bueno, a los conservadores, perdón, a los monarquistas, es que se decreta esta ley en donde, bueno, quienes apoyen o se levanten contra contra la libertad del país, pues la pena es pena de muerte, ¿sí? Entonces, esta ley empieza a crear más derramamiento de sangre, ¿no? Porque empiezan a haber pues muchas acusaciones de gente que está atentando contra la libertad del país y está apoyando a los conservadores, a los franceses. Bueno, en 1865 viene un problema y esto, ojo, porque es algo que también es muy criticado en Juárez. En 1865, bueno, ya termina el periodo presidencial por el que Juárez había sido presidente y entonces le corresponde a González Ortega, que si ustedes se acuerdan también fue otro de los grandes liberales que también peleó contra los franceses. Él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y tuvo que, a él le correspondía ser presidente. Sin embargo, Juárez lo destituye y crea una ley para él seguir siendo presidente para prorrogar, porque, bueno, pone como justificación el que pues no está el país en condiciones de que haya ese cambio, ¿no? Y entonces empieza la protesta de González y Ortega y otros liberales. Con esto, lo que estamos viendo y con lo que vimos en la semana anterior, vemos que Juárez realmente, a pesar de que se formó y estuvo haciendo una gran labor junto a muchos liberales, ¿qué es lo que pasó? Que con todos ellos se enemistó, con todos ellos terminó mal, con todos ellos se peleó, ¿no? Ese es uno de los aspectos que se le critica a Juárez, el que no mantuvo esta unidad con ellos, ¿no? Y entonces aquí vemos pues este problema. Pero bueno, las cosas también se agravan porque también en ese año, en 1865, se termina la guerra de secesión en Estados Unidos y entonces ahora sí Estados Unidos pone de nuevo el ojo en México y está decidido a apoyar a Juárez. ¿Por qué creen que quiere apoyar a Juárez y no a los monarquistas? Francia le pide a Estados Unidos que reconozca el imperio de Maximiliano, sin embargo Estados Unidos no quiere. ¿Por qué Estados Unidos prefiere apoyar a Juárez? Vamos, chicas, esta es la última semana, la otra la van a tener más relajada. Entonces vamos a... Póngale ganas hoy, esta semana. Vamos a hacer la diferencia. Fíjense, con lo que hemos visto tienen herramientas para poder para poder hipotetizar. Y bueno, si leyeron la lectura, pues ya lo saben. ¿No? Bueno, a ver, ¿por qué? Porque Estados Unidos ve que una monarquía apoyada por Francia es una monarquía fuerte y la ve como un peligro. Además, porque los franceses quieren colonizar Sonora. Y pues acuérdense que Estados Unidos tampoco ha quitado el dedo del renglón de poderse seguir expandiendo hacia México. Entonces, por eso es que no reconoce a Maximiliano y empieza a apoyar a los liberales. Y esto va a ser decisivo para que ganen la guerra los liberales. ¿Por qué es decisivo? ¿Por qué, chicas? Es decisivo. Bueno, a ver, les voy a dar otras pistas a ver si me pueden responder la pregunta, ¿no? Francia, entonces, como ve, empieza a perder un poco el interés en México porque no está realmente teniendo los beneficios que esperaba, no se están dando las cosas tan fácilmente,
pues Maximiliano está siendo muy liberal y entonces empieza a retirar las tropas francesas. ¿Pero por qué? Porque, bueno, el gasto ya de Maximiliano, acuérdense, está en quiebra, no puede seguir manteniéndolas y Francia las necesita porque hay un peligro de guerra con Prusia. Entonces necesita a sus tropas, pero Napoleón está convencido de que Austria pues enviaría nuevas tropas. Sin embargo, Austria no puede mandar tropas. ¿Por qué? Porque, y vean, porque es amenazado el emperador Francisco José por Estados Unidos y le dice, si tú envías tropas a México, lo voy a tomar como una declaración de guerra. Entonces Austria no quiere enfrentar a Estados Unidos en una guerra y entonces no manda tropas. Van dejando, si se dan cuenta, a Maximiliano solo. Sí, entonces, bueno, ya habíamos visto que ante esta situación, empiezan a tener victoria los republicanos porque les empieza a vender armas a Estados Unidos. Y las armas son aquí un factor clave, porque mientras los republicanos tienen los franceses todavía tienen ese tipo de armas que son largas con las que pelearon en la batalla de Puebla, donde todavía tenían que doblar el arma, echar la pólvora, cerrar y hincarse y disparar. Entonces, ¿imaginan cuánto tiempo? Pues uno puede correr, no puede esconderse. Pero los Estados Unidos ya les venden armas que ya son más, que no tienen que hacer todo ese proceso, sino que ya pueden disparar y lo que hacen para poder, proteger más sus cuerpos es que pueden disparar ya tirados en el piso, ¿no? Entonces es más difícil que un francés con las armas que tiene pueda derrotar a mexicanos, que los mexicanos, bueno, el ejército liberal, pues están tirados de panza disparando contra los franceses, mientras el pobre francés pues está cargando el arma. Entonces, eso fue decisivo para que las armas, para que México empezara a tener mayores, empezara a ganar varias regiones del país. Entonces, las únicas ciudades que estaban dominadas por los franceses, bueno, pues es Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Veracruz y Morelia. Aquí vean, este es ¿cómo se llama? Ok, Jessica, ¿conoces el castillo de Chapultepec? ¿En vivo? ¿Has ido? No, bueno, nadie ha ido. De verdad que cuando puedan, váyanse un fin de semana, el domingo está muy lleno, bueno, cuando ya se puedan y las condiciones lo permitan, pero organícense y vayan, de verdad que es muy bonito. Recuerden, todos los museos que dependen del INAH son gratuitos los domingos, ¿sí? Entonces es una buena oportunidad para ir. Y en vacaciones, bueno, los autobuses les cobran como estudiantes la mitad. Entonces empiecen a buscar estas opciones y vayan a comer muy rico y a ver que en esa ciudad hay mucho que hacer. Bueno, entonces entonces ya ven que Maximiliano quiere, pues, quiere abdicar. Carlota no lo deja, lo convence que siga, la familia de Maximiliano dicen, ¿cómo? No, o sea, no, eres una, Habsburgo, ¿no? No puedes renunciar. Bueno, entonces, Miramón y Márquez, los generales, lo van a apoyar y lo convencen de que se quede y van a luchar con él. Entonces, ya en el 67 ya sale Bazaine con las últimas tropas de Veracruz. Miramón trata de pelear en Zacatecas y es derrotado. Entonces, Maximiliano, junto con los generales que le quedan, pues están ya con la idea de que tienen que ir con la última batalla final ya para que sea decisiva de lo que va a pasar.
¿Quién me cuenta qué pasa en esta gran batalla en el Cerro de las Campanas en Querétaro? ¿Quién conoce Querétaro? Está muy cerquita de Puebla. Jessica, ¿conoces Querétaro? ¿Tampoco? Bueno, de acá, chicas, ¿quién conoce Querétaro? En estas fechas es bonito ir a Querétaro, en fechas de muertos. Querétaro es una ciudad colonial, también muy bonita. Y ojalá que si puedan ir, vean cómo está trazado el centro, como las calles. Es igual que Guanajuato, tiene una similitud. También es muy bonito Guanajuato, cuando puedan, vayan. Bueno, pero en Querétaro, en las noches, hay representaciones de leyendas de la ciudad. Entonces, hay siempre mucha gente en el centro. Y bueno, que ahorita es peligroso, ¿no? Que haya mucha gente, pero supongo que deben tener las medidas. Pero por grupos va la gente vestida haciendo las representaciones de las leyendas de Querétaro, pues porque fue una ciudad, como les digo, virreinal, y entonces hay un chorro de leyendas de que la viuda que se aparece, y entonces les llevan a esas casonas que son muy bonitas, que son como las de nuestra ciudad, pero pues ahí están los personajes actuando y contando las historias, ¿no? Entonces es bastante bonita las actividades culturales que tiene Querétaro, y vean, o sea, si hay mucha gente, es porque a la gente sí le gusta la cultura, ¿no? Tal vez no hemos sabido, y entonces, ojo, esto como pedagogas, pues a ustedes les va a servir mucho, ¿no? A ver, ¿qué ha hecho Querétaro para que atraiga tanto turismo para pues para hablar de cultura, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo y de cómo la historia les puede también servir mucho. O sea, si se le invirtiera más dinero, pues tenemos la infraestructura para realmente atraer mucho turismo, ¿no? Bueno, entonces, Maximiliano se va hacia Querétaro con un ejército de 10,000 hombres, y pues están esperando ahí a los republicanos, ¿no? Que llegue, ya está decidido a que termine la situación. Pero llegan 25,000 hombres con los liberales. Entonces, vean, pues la situación es difícil para Maximiliano. Y bueno, pues lógicamente por esta gran ventaja que tienen los liberales, Maximiliano, Miramón y Mejía, que no se les olvide porque los tres empiezan con N, ¿no? Son hechos prisioneros, y bueno, Márquez está aquí en Puebla y es derrotado el 2 de abril de 1867 por Porfirio Díaz. Y bueno, incluso aquí cerca hay una escuela que se llama 2 de abril, no sé si la han visto, es por esta batalla, ¿no? Que Porfirio Díaz le gana a Márquez, bueno, entre la lucha de liberales y conservadores. Y ya, pues resulta que, bueno, no sé si alguien me pueda platicar qué fue lo que pasó cuando capturaron a Maximiliano, porque Francia, Austria y las monarquías europeas se dirigieron a Juárez y le dijeron, oye, no mates a Maximiliano, perdónalo, o sea, nos los traemos ya a Europa, lo dejamos, pero perdónale la vida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Juárez aceptó? ¿O por qué no podía aceptar el perdonarle la vida a Maximiliano? ¿En qué se basó Juárez? Ya lo vimos. Acuérdense de la ley que decretó en 1862 Juárez, que decía que era muerte a todo aquel que atentara contra la independencia de México. Y entonces, basado en esa ley, es como Juárez decide que va a morir, ¿no? Esta es una escena, un cuadro que pintó un gran artista francés sobre este cuadro está en la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Y aquí está Miramón, Miramón, y Mejía, ¿no? En el centro iba a estar
Maximiliano, sin embargo, le cede su lugar a Márquez, le cede el honor por todas las batallas que ha estado junto a él. O sea, vean lo leal también que es Maximiliano. Y dice unas palabras que realmente conmueven. ¿Alguien lo leyó? A ver, Brenda Juárez no aceptó. Ajá, muy bien, Brenda. Bien, Brenda, es esta ley. Sí, lástima, Brenda, que no puedes hablar porque a lo mejor, o bueno, ¿quién más nos puede platicar qué pasa ya en el día del fusilamiento de, de Maximiliano? ¿Cuáles son las palabras de Maximiliano? Realmente son conmovedoras, chica. ¿No? ¿Nadie las tiene? A ver, Maximiliano más o menos dice que él, él va a dar su vida para que ya no se siga derramando más sangre. Ay, perdón, a ver si alguien más dice. Ajá, muy bien, Brenda, que su sangre fuera ya la última sangre que se derramara en el país para que se terminara con esta guerra, ¿no? Y gritaba viva México. O sea, vean que realmente Maximiliano sí quiso el país, ¿no? Sí quería realmente cambiar las cosas y bueno, le dispararon y murió. Cuando muere, es una rapiña con su cuerpo porque le empiezan a cortar mechones, todo el mundo así como reliquia, ¿no? Quería una evidencia de Maximiliano. Y bueno, lo que le critican después es que Juárez jamás atrevió a verle la cara a Maximiliano después de muerto, ni siquiera fue, ¿no? Un poco del reconocimiento de lo que había hecho Maximiliano, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que son también las críticas hacia Juárez. Qué triste, ¿no? Que haya llegado el cuerpo embalsamado de Maximiliano y que, bueno, haya sido lo último que vio Carlota. A Carlota la encierran en el castillo de Miramar, todos dicen que termina pues loca y ya muere pues muy grande, ¿no? Siempre con esa honda tristeza del fin de Maximiliano, ¿no? Algunos han, bueno, tal vez hipotetizado que tal vez se sintió culpable, ¿no? Porque él quería abdicar y pues lo dejó, bueno, porque ya fue a pedir apoyo y bueno, murió. Entonces, aquí tenemos el fin de nuestro segundo imperio. Para poder empezar a sintetizar, bueno, algunos historiadores dicen que el fracaso del Segundo Imperio se debió sobre todo a que Maximiliano no conocía realmente la situación económica, social y política del país, ¿no? Además, también menospreció la fuerza que tenían los republicanos. Y bueno, pues como ustedes han dicho, las ideas liberales de Maximiliano que rompieron pues con la iglesia y los conservadores. Y tampoco, bueno, también subestimó el apoyo de Estados Unidos al final de la guerra civil, que como vemos fue determinante para que ganaran los liberales. Y también, bueno, porque Napoleón no pudo darle todo el apoyo porque pues Napoleón ya también tenía sus problemas en Europa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿No? Bueno, también se puede entrar al lugar a donde fue en Querétaro fusilado Maximiliano. Este, vamos a ver entonces ahora qué pasó con ¿qué pasó ahora que Maximiliano pues ya no está, los franceses son derrotados, ganan los liberales y a esta nueva etapa de nuestra historia se le llama la República Restaurada? ¿Por qué creen?
Bien, Jessica, ¿sí? O sea, ahora se va a establecer la república que tanto ha querido Juárez con todas estas leyes liberales, ¿no? Que han ganado. Sí, y vean, es de 1867 a 1876, o sea, son dos gobiernos presidenciales que son los de Juárez y los de Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, Benito Juárez va a estar del 67 al 72 y Lerdo de Tejada del 72 al 76, ¿sí? Los dos son civiles y también tienen una característica que son antimilitaristas. Le quieren cortar el poder a los militares. Y vean, esto es bien interesante porque si ustedes piensan después en la Revolución Mexicana, ¿quiénes tienen el poder? Los militares, y ellos llegan a ser presidentes. Entonces, a ver, o sea, un poco para que vayan pensando, a ver, entonces, si ya estos civiles les están cortando el poder a los militares, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Un poco para que tengan esa duda. Bueno, entonces Juárez lo que quiere es continuar con esta idea de país moderno. Recuerden, chicas, que si ustedes quieren comentar algo, adelante, interrúmpanme. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos importante para destacar en el gobierno de Juárez? Bueno, el que se le da vigencia ya de nuevo a la Constitución del 57, ya Juárez se instala en la capital y entonces convoca elecciones, ¿no? Algunos de los logros que se tienen en esta época es que se va a establecer un Senado, eso para darle equilibrio al legislativo y poder controlar un poco el poder de los diputados. Perdón, sí, de los diputados. Bueno, también se le empieza a dar un mayor poder al Ejecutivo porque puede vetar las disposiciones del Congreso. ¿Qué quiere decir esto, chicas? Que puede vetar las disposiciones del Congreso el Ejecutivo. Bueno, a ver, para ver si por lo menos tienen la idea general. Cintia, ¿en quién recae el poder ejecutivo en nuestro país? O Diana, ¿quién representa el poder ejecutivo? ¿Se acuerdan que son tres poderes? Ajá, y judicial. ¿En quién está el poder ejecutivo? El presidente de la República, ¿sí? El legislativo, piensen en la idea, son los que legislan. ¿Quiénes son? Ajá, la Cámara de Diputados y Senadores. Sí, recuerden, pasan las leyes con los diputados y después los rectifican los senadores, ¿no? Y de alguna manera mantienen el equilibrio del Ejecutivo. Sí, o sea, el presidente no puede decretar leyes y ya, no tiene que pasar por las cámaras y vean, ahí es un equilibrio de poderes. ¿Y cuál es el otro poder? ¿En quién recae el judicial? Fíjate, ¿en quién queda? Que hay un gran lío actualmente con ese poder. ¿Quién es Cintia? ¿Quién es Mari Carmen? ¿Dónde está Mari Carmen? Yesenia, ¿quién? ¿Quién es ese poder? ¿No? Que la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que ahorita han tenido un gran papel en la Suprema Corte, pero han demostrado que están trabajando con lo de dejar de criminalizar a las mujeres que abortan. O sea, ya es un mandato de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, y bueno, tiene muchos logros más, muchas críticas, pero los tres poderes tienen que ser independientes.
¿sí? Para que haya un equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta ley, ¿qué nos quiere decir cuando el Ejecutivo puede vetar las disposiciones del Congreso? ¿Cuál puede ser la crítica? Pues que está teniendo más poder el presidente. Entonces, vean que ahí puede ser la crítica hacia que está siendo autoritario, ¿no? El gobierno. Bueno, también restringe las facultades de los diputados para convocar a sesiones extraordinarias. Y bueno, también van a cambiar la forma en cómo puede ser sustituido el presidente en caso de que no estuviera. Recuerdan que antes solo era que si no estaba el presidente, ¿quién ejercía el cargo, Jessica? Recuerda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ya? ¿Recuerdan que por eso Juárez llegó a ser presidente y el conflicto con González Ortega, que iba a ser presidente y Juárez le dijo, no, ahorita no, ¿no? Bueno, entonces, y también le devolvía, tratar de devolverle el clero su derecho al voto. Sin embargo, estas reformas no se llevaron a cabo por temor a que Juárez abusara del poder, ¿sí? Pero aquí es interesante esto, ¿no? Porque habíamos visto que casi Juárez era como un comecuras, ¿no? Sin embargo, al querer dar el derecho al voto, a esta ley, ¿qué nos está diciendo? Bueno, esta propuesta de ley. Pues lo que podemos ver es que pues, realmente Juárez era un muy hábil político y también para atenuar los conflictos con la iglesia, también cedía ante la iglesia, ¿no? O sea, sí le había dado con todo, con las leyes de reforma, pero y con la nacionalización de bienes que también, pues Maximiliano también estaba a favor de la nacionalización de bienes, no cambió, ¿no? Pero sí, o sea, también podía cederles algunas cuestiones a la iglesia. Y pues recordemos, Juárez era católico. Juárez bautizaba a sus hijos, hacía la primera comunión, solo que pues no asistía a la iglesia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya vienen las elecciones del 67 y al 71 y le gana Juárez las elecciones a Porfirio Díaz. Pero el problema sigue en el país de que hay bandolerismo, de que hay conservadores que no quitan del renglón y quieren, siguen con sus ambiciones políticas, pero empieza otro gran problema en la República, los caudillos. Y hemos oído mucho esta palabra, ¿no? Los caudillos, incluso hay una novela extraordinaria que es La sombra del caudillo de Jorge Luis Guzmán, perdón, ay, se me olvidó, se apellida Guzmán. Ahorita recuerdo el nombre. Pero, ¿qué son los caudillos? Y eso lo vamos a ver más en la Revolución Mexicana, porque ya es la lucha contra ellos. ¿Qué es un caudillo? Yasmín, ¿te acuerdas qué es un caudillo? Jonathan, ¿qué es un caudillo? Los caudillos son personas muy carismáticas, pero que tienen el control de una región y ellos son los que mandan. Ellos imponen gobernadores, presidentes municipales, o sea, son poderes que de manera violenta también se imponen, ¿no? Y bueno, tienen el control de la población. Entonces, el país hay varios caudillos en varias regiones, en Guanajuato, en el norte, ¿no? Entonces, pues que no están a veces en contra del gobierno. Entonces, como el país es un caos todavía, no hay un control, Juárez decreta estado de sitio, ¿no? Y suspender garantías individuales donde no hubiera tranquilidad para tener un mayor control.
Esta también es otra crítica que se ve muy autoritaria de Juárez. Entonces vean que pues está cambiando la visión de Juárez. Aquí, a ver, tenemos un comentario, Yasmín. Ajá, es un líder, sí, bien, Yasmín. Entonces, Juárez lo que hace para lograr un mayor control en el país es que empieza a reducir al ejército. Y vean que es un fenómeno interesante porque ahora, ¿qué está pasando en este gobierno? ¿Qué papel tiene la milicia? Está aumentando el poder, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar cuando se aumente el poder de la milicia. Algunos han dicho, incluso a la ONU, que es algo que se debe parar en el país, ¿no? Como sugerencia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Juárez ahora que dice que hay que reducir, bueno, más bien que señala que hay que reducir al ejército, ¿no? Cintia nos dice que es un caudillo, un líder militar, político, social, que tiene gran influencia sobre otras personas o grupo de personas. Ajá, muy bien. Perdón, ¿quién no? Cintia, Jasmine. Recuerden participar para su calificación. Bueno, entonces, bueno, pero espero que si copian, vayan entendiendo, ¿no? Porque quiero que se vayan familiarizando con esos términos y que cuando ustedes expliquen, bueno, empiecen a recuperar todos estos elementos para enriquecer, ¿no? El conocimiento histórico. Bueno, entonces, bueno, Juárez, la idea de Juárez de reducir al ejército es que, bueno, les tiene que quitar el poder porque también son un peligro, pero también reducir el gasto público. Recuerden que pues no tiene mucho dinero Juárez, ¿no? Y llega al final 1871 y Juárez se quiere reelegir. Los candidatos van a ser Sebastián Lerdo de Tejada, de nuevo va Porfirio Díaz y con Benito Juárez. ¿Cuál es el problema de los candidatos? Bueno, recuerdan que Sebastián Lerdo de Tejada fue uno también de los grandes liberales que también apoyó mucho en la legislación liberal y para las leyes de reforma, pero él no era simpático. Aunque era un hombre muy culto, muy inteligente, pero todos decían que era muy arrogante. Entonces no tenía así mucha simpatía y pues no iba a ser tan popular. El otro candidato era todo lo contrario. ¿A poco no hasta guapetón se ve Porfirio Díaz, no? De joven. Bueno, él sí era popular, era carismático y contaba con numerosos seguidores porque además, acuerden, él había peleado en la intervención de Puebla y había ganado batallas. Aquí en el 2 de abril había sido el héroe, ¿no? De la batalla aquí en Puebla en el 77. Y entonces realmente, bueno, en Oaxaca había sido gobernador, entonces tenía una gran influencia y bueno, podría ser el ganador. Y vean, aquí ya también las modas empiezan a cambiar. ¿Se acuerdan? Bueno, Maximiliano viene de Europa, ¿no? De los Habsburgo. Pero si se acuerdan, todos los liberales no tenían bigote. Y vean, aquí ya empiezan a hacer bigotones. En esa época, después vamos a ver la revolución, todos ya son bigotones, si lo han visto, ¿no? Incluso seguramente para las fiestas de noviembre, ¿no? Pues ustedes se ponen bigotes y, bueno, no, las mujeres no nos ponen bigotes, pero los hombres para esas fiestas se ponen bigote. Incluso, pues es un error en la independencia ahorita pensándolo, que cuando celebramos la independencia se ponen bigotes. Y no es cierto, no estaban de moda los bigotes, ¿no? Los bigotes son revolucionarios. Bueno, el chiste es celebrar, pero este era el símbolo así de masculinidad. O sea, uno veía a un chico con bigote y wow, ¿no? Era la sensación. Entonces, bueno, pues empieza, pues ya, miren, creo que se adelantó a la época porque pues Lerdo no tenía bigote. Ya después todos van a ser bigotones. Bueno, Ay, perdón, chicas, si les salgo con esas cosas, pero es para que pues, me animen a por lo menos decir, ay, maestra, ¿cómo dice eso, no? Por lo menos, chicas. Bueno, Jonathan también. Entonces, Porfirio Díaz, fíjense, está indignado porque Juárez cometiera fraude, ¿no? Y entonces
se levanta en armas contra Juárez. En el 75 ya se empiezan no, perdón, aquí es el 71, porque ya en el 75 Juárez está muerto. Entonces, Juárez, bueno, logra dominar primero esta rebelión armada y Juárez pues gana la presidencia para el periodo de 1871 a 1875 y bueno, me van a decir, no que ya estaba muerto en el 75. ¿Qué pasó con Juárez? ¿Alguien me puede decir cómo terminó Juárez? ¿No? Bueno, ahorita les platico. A ver si alguien sabe, adelante. Ya saben, no pueden interrumpir. En Oaxaca se publicó el plan de la Noria, ¿no? ¿Por qué en Oaxaca? Porque pues de ahí tiene su área de influencia Porfirio Díaz. También es un personaje bien interesante porque es un indígena, Porfirio Díaz. Vean, aquí dos hombres indígenas que están haciendo los mayores cambios para el país. Claro, muchos historiadores dicen que dejaron de ser indígenas y se volvieron mestizos. ¿Por qué? Por la educación que tenían, porque empiezan a cobrar otras características, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Sin embargo, bueno, tenemos que pensar que son hombres de origen indígena los que van a lograr la mayor transformación para el país, ¿sí? Bueno, entonces con el plan de la Noria, Porfirio Díaz se levanta y dice, a ver, el plan de la Noria, ¿qué dice? Que está en contra de la reelección indefinida de Juárez. ¿Aquí no les parece paradójico o chistoso lo que está proponiendo Porfirio Díaz? Jonathan, ¿qué te parece? Y dice en el plan de la Noria, Porfirio Díaz, que ningún ciudadano se imponga y se perpetúe en el ejercicio del poder. Y esta será la última revolución. ¿Qué les llama la atención de esto que está diciendo Porfirio Díaz? Jonathan o Yasmín, cualquiera de las dos Yasmines. A ver, ¿qué recuerdan de Porfirio Díaz? ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder? 30 años, ¿no? 30 años, ¿no? Entonces, bien, ¿quién nos lo dijo? Belén. Belén. Sí, Belén, entonces ¿no te parece así como paradójico por lo que empezó a luchar Porfirio Díaz, ¿no? Sí, bueno, porque estaba diciendo que, bueno, aparte de lo de no reelección, pues él se estaba volviendo a reelegir, ¿no? Aunque había perdido, lo había vuelto, se había vuelto bueno, como opción, no me acuerdo cómo se dice. Y aparte que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, estaba eh, imponiéndose a que Benito Juárez se volviera a reelegir, ¿no? Ajá, sí, aunque como candidato no hay problema, ¿no? Más bien con el cargo, ¿no? Que sí, como bien señala, pues 30 años estar en el poder, pues estaba en contra con lo que él mismo se levantó en el plan de la Noria. Y bueno, no sé ustedes que hayan visto en historia, pero a mí me llama mucho la atención porque en otros grupos todos llegan así como que el gran héroe Porfirio Díaz y el gran villano Juárez, ¿no? Entonces, bueno, aquí no estamos reivindicando a nadie, es entender qué hicieron, ¿no? En el proceso, pero sí es muy llamativo. Bueno, entonces Juárez gana las elecciones y toma posesión de la presidencia en el 71. Hay innumerables insurrecciones en su contra, pero en 1872 muere de un infarto. En su camita, muy tranquilo, pues ya no amanece, ¿no? Juárez. Entonces, pues ahí se termina el problema. Bueno, en la Ciudad de México está enterrado Juárez y vean el mausoleo. O sea, es precioso. El único problema es que tiene muchos pilares y no se puede ver muy bien. Vean, qué bonita, ¿cómo se le llama esto? Es un pequeño
monumento, ¿no? Bueno, tiene un nombre especial. Perdón, ya se me fue. Por eso ayúdenme, chicas, ya se me empiezan a ir las cosas. Pues para que no me corran. Ayúdenme. Sí, vean, ¿no? Es precioso, ¿no? La obra artística que está en el Mausoleo de Juárez. Este panteón en la Ciudad de México es el Panteón de San Fernando. Realmente ahí ya nadie se entierra, ya es también como un museo. Están enterrados grandes personajes de la historia en el país y es muy bonito. También, oigan, ¿alguien ha ido en la noche por estas fechas que ya viene la de muertos al Panteón del Palacio, digo, el que está aquí en la 11, ¿cómo se llama? El Panteón Municipal, ¿no? Bueno, en las noches, bueno, a ver, alguien, aquí nos dice Jessica que no. ¿Alguien ha ido de quien está de manera remota? ¿Han ido a los recorridos del Panteón? Oigan, ¿no se divierten, chicas? No salen, bueno, estamos en pandemia, pero antes de la pandemia, ¿sí recuerdan que tenían una vida social? No, bueno, les recomiendo ir. Siempre hay historiadores que están dando los recorridos y es bien bonito ver la arquitectura, cómo se refleja, porque bueno, es uno de los primeros panteones de la ciudad, pero ahí, cómo está trazada como la ciudad, el panteón, ¿no? Y cómo las familias más ricas, pues, cómo crean y bueno, todos los símbolos que hay alrededor de la muerte. Entonces es bonito, ¿no? Además en la noche así como que entra a las... ¿Perdón? No, sobre todo en temporada de muertos es cuando hacen esos paseos y vean cómo la gente si quiere cultura. De verdad que hay que llegar temprano porque a veces no alcanza uno a entrar, de que hay muchísima gente. Bueno, me imagino que ahorita que ya se están reanudando las actividades, pues van a tener otros protocolos y ojalá abran más fechas, porque empiezan ya cuando está oscuro, ¿no? Y ahí, pero es muy bonito todos los símbolos y bueno, todas las historias que les van a contar ahí. Entonces, bueno, ese es otro museo que por el tipo de cripta vale la pena visitar y la historia. Incluso ayer estuve buscando y no pude encontrar, pero hubo un personaje de los conservadores que odiaba tanto a Juárez que cuando murió la familia no quiso enterrarlo ahí en ese panteón porque ahí estaba Juárez, ¿no? Y entonces, pues lo tuvieron que llevar a otro lado. Bueno, también algo interesante, a ver, creo que no puse la imagen. Ah, sí, está más abajo. Bueno, bueno, pero ya que estábamos centrados en chismes, aquí va. Ah, no, no es cierto, no puse esa imagen. Pero bueno, hubo otro personaje que fue que peleó contra Juárez, que fue el liberal, y que él, la familia, después de haber sido fusilado, no fue Mejía, Tomás Mejía, después de haber sido fusilado, con Maximiliano, la esposa no tenía dinero para enterrarlo. Y entonces, pues, se lo entregaron ya embalsamado y lo tuvo sentado ahí en su casa 3 días hasta que, pues, dicen que conocidos y que el mismo Juárez, pues, tuvieron que pagar el entierro, ¿no? Pero ahí, pues, lo tenía sentadito en su sala, embalsamado el cadáver de su esposa. Bueno, son algunos detallitos también de cómo no todos los militares terminaban ricos, ¿no? Bueno, ya volviendo entonces a la economía de esta restauración juarista, a ver, vamos a ver qué logró Juárez. Primero, él lo que quería es atraer el capital extranjero, fomentar la agricultura. Recuerden que, bueno, él había vivido en Estados Unidos y conocía estos modelos de agricultura en Estados Unidos que realmente eran totalmente diferentes, ¿no? Ya empezaba la mecanización, entonces quería traer estos modelos a México. Sin embargo,
pues no se pudo, ¿no? Él trataba de integrar a la zona, sobre todo del norte y del sureste, a este tipo de agricultura, de técnicas agrícolas. Bueno, él también era incorporar al país a la revolución industrial que estaba en gran boga en Europa. Y vean, ya tenía esta visión, bueno, tenían esta visión los liberales, de que México podría ser puente comercial entre Asia y Europa. Y de nuevo insistimos, recuerden que tenemos una ubicación geográfica privilegiada, porque tenemos acceso por el Golfo hacia Europa y por el Pacífico hacia Oriente, ¿no? Entonces, y bueno, y también por nuestra ubicación, estamos en el norte, pues tenemos Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces también el puente comercial entre el norte y el resto de América. O sea, tenía esa visión de para México crecer, ¿no? Para lo cual empezó a construir una red ferroviaria que empezara a unir a todas las regiones productoras. Y con esto vimos que es bien importante la, los ferrocarriles, el transporte, ¿no? Porque todo lo que un ferrocarril puede transportar, y más de una zona a otra. Bueno, ay, está atorado. Ya. Pero ¿cuál fue el problema? Que los inversionistas no querían venir a México. ¿Por qué? Pues por las continuas guerras que había en el país, porque se cambiaban las políticas económicas y porque veían un deterioro en la planta productiva, ¿no? Bueno, fíjense también algo bien interesante, es que Juárez tiene una política migracionista, bueno, poblacionista, y invita a extranjeros a que vengan a establecerse a México, sobre todo europeos. Y esta es una política que también se estableció en la época virreinal, no sé si recuerdan, pero en Puebla, por ejemplo, se atraían, y bueno, en muchas regiones, a franceses. Incluso, bueno, nosotros por eso tenemos esa influencia del pan, ¿no? También francés, porque hubo colonias de franceses que se establecieron, una colonia aquí en Puebla, ¿no? Específicamente y en otros estados. Entonces también hay esta política de que, bueno, vénganse los europeos a México. También quería crear una pequeña propiedad, empezar a dotar a campesinos de tierras. También creó un sistema educativo basado en el positivismo. Aquí como pedagogas quiero que reflexionen que es bien importante lo que hicieron los pedagogos de la época al formar a gente como Juárez y todos los liberales, ¿no? Y eso mismo está haciendo este gobierno, ¿no? Crear escuelas e instituciones. Se crea una de las más importantes del país, que es la Escuela Nacional Preparatoria. También se crea el instituto, perdón, la Ley General de Instrucción Pública, que van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí se van a formar también grandes pensadores que dieron un gran cambio al país posteriormente. Entonces, la educación sigue siendo, o sea, es un ejemplo de cómo en esta época puede cambiar la situación de la gente, ¿no? Y es muy bonito lo que, bueno, ustedes lo van a ver en otra materia cuando vean la historia de la educación, todo lo que se logró y todo lo que hicieron estos hombres. Bueno, también se formó la Academia de Ciencias y Literatura, que ya se pensaba en la formación de profesores de nivel superior, la Escuela Nacional de Ingenieros, la Biblioteca Nacional de México, ¿no? Que ya tenían otra visión de la educación. Bueno, en el gobierno de Lerdo de Tejada, fue, bueno, vamos a verlo aquí más rápido. También hay tuvo una gran influencia política. Recuerden que él era también un gran liberal. Él trató de pacificar al país y empezó a darles amnistía. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué es la amnistía, chicos? Es el perdón que da el Estado
ante a alguien, ¿no? O sea, es perdón de Estado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿a quiénes iba a perdonar? A todos los que se habían sublevado contra los liberales, ¿no? Los invitó a dejar las armas. Pero ¿se acuerdan que habíamos visto que ya empezaban los caudillos a dar lata desde Juárez? Bueno, que estaban en contra de algunas de las leyes que sobre todo les habían quitado sus tierras comunales. Bueno, uno de estos caudillos fue Manuel Lozada, que era llamado el Tigre de Alta, ¿no? Él tenía una gran influencia entre los coras y huicholes, y bueno, aquí, como les había dicho, pues atacan al gobierno por estas pérdidas de tierras por las leyes de reforma, ¿no? Pero bueno, al final fue atrapado, y ya no continuó el movimiento, pero pues es un ejemplo de cómo seguían este movimiento contra el gobierno, ¿no? Y bueno, a pesar de todo esto, pues Lerdo de Tejada pone nuevas leyes anticlericales, ¿no? Como prohibir manifestaciones religiosas fuera de los templos. De nuevo se da otra expulsión de jesuitas y bueno, y apoyó a que el protestantismo tuviera una mayor influencia en el país. ¿Eso por qué? Pues para quitarle tanto más poder a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, entonces los cristeros pues estaban enojadísimos por todas estas nuevas leyes y ya pedían la destitución de Lerdo y pues de nuevo querían regresar a que se derogara la Constitución del 57, ¿no? Este movimiento cristero, no lo confundan posteriormente, hay otro movimiento cristero después de la revolución, pero aquí están los orígenes de ese movimiento que si ven no se va a pagar, se da en la zona de Guadalajara, ¿sí? Eran campesinos que luchaban por sus tierras, pero además eran muy católicos. Entonces, es un problema agrario, pero mezclado con fanatismo. Después vamos a ver cómo con las leyes de calles, bueno, pues esto se desata terriblemente porque pues calles es totalmente antirreligioso, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que logró Lerdo de Tejada en su gobierno? Construcción de redes ferroviarias, porque ya cuando se inaugura la vía México-Veracruz en 1873, amplía la red telegráfica, ¿no? Se aumentan y mejoran caminos, también ve la educación como un medio de transformación social. Y vean, una idea innovadora de Lerdo de Tejada es que el desarrollo cultural debe ser para todos y en especial a las mujeres. O sea, un gran impulso a que las mujeres estudien, a que las mujeres puedan participar activamente, ¿no? Y bueno, y se empiezan a crear las escuelas mixtas. Imagínense el gran revuelo que ahora siempre había sido separación, ¿no? Hombres y mujeres, escuelas de hombres y de mujeres. Y bueno, mujeres iban muy poco, ¿no? Pero ahora sí. Y bueno, después van a ver cómo las escuelas, por ejemplo, carreras como de educación están llenas de mujeres, ¿no? Y surgen grandes mujeres también con una gran influencia en la educación. Pero también una visión de que las ciencias sociales son importantes para la formación, ¿no? La economía, la sociología, la etnología y la historia en el sistema de enseñanza. Bueno, y como ven, siguen estas políticas poblacionistas, ¿no? De ofrecer a tierras a inmigrantes, con todas las facilidades para que vengan, se instalen, no paguen impuestos, puedan ser ciudadanos. Pero aquí ya hay otro problema, porque a pesar de que se están atrayendo extranjeros, que no vienen muchos, el problema es que la gente está migrando más hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces hay más mexicanos que emigran a Estados Unidos que gente que viene a México. Bueno, ¿qué pasa en el 76 cuando tiene que salir Lerdo de Tejada? Bueno, que el Lerdo de Tejada también se quiere reelegir, y esa va a ser una constante en nuestro país, y entonces viene la rebelión armada con la revolución de Tuxtepec. ¿Quién creen que armó esta revolución?
¿Quién? ¿Quién, perdón, Jessica? Ajá, ¿y quién trata de impedir la reelección de Lerner? Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces vean, o sea, comprendan, no es memorizar, sino pues ver quién ha estado ahí, duro y dale, bueno, pues es Díaz, ¿no? Entonces, bueno, Porfirio Díaz viene siendo en esta época el líder ideal, ¿no? Vicente Riva Palacios, entonces redacta el plan de Tuxtepec en el 75, donde se acepta la Constitución del 57, de nuevo insiste en principio de no reelección, ¿no? Y bueno, pues Díaz se va a Texas para conseguir armas y partidarios. Tras varios combates, triunfa Porfirio Díaz en esa revolución de Tuxtepec y pues llega a la presidencia en 1876 Porfirio Díaz. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Nos echamos, bueno, toda la restauración de la República y lo que pasó. ¿Tienen alguna duda, chicas? Porque vamos a hacer ahorita una actividad. Bueno, ¿qué me van a hacer para entregar? La actividad que van a subir es, y la puedes hacer en tu libreta, y me mandas la foto, subes la foto, por favor. Que me tienen que entregar hoy es hacer conclusiones. A ver, las conclusiones no es un resumen, ¿sí? Vamos a ver aquí qué son las conclusiones para que aprendan a hacer conclusiones. ¿Nos quieres leer, por favor, Belén? Sí, ¿qué son las conclusiones? Son los principales hallazgos, el significado de los datos obtenidos, preguntas o sugerencias para futuras investigaciones. Ajá. En este caso, Condensar, perdón, te interrumpo tantito. En este caso, para futuras investigaciones, lo que podemos poner es sobre el tema, ¿no? Sí, pero sigue con Belén. condensar lo que hemos presentado de manera extensa a lo largo de la investigación. Las ideas principales. ¿Sí? O de lo que leímos, las ideas principales, ok. Bueno, no, permítanme. Para sacar las conclusiones, a ver, permítanme acá. Aquí, sí, si nos quieren leer, por favor, Yasmín, alguna de Yasmín. Sí, profa. Sí, adelante. Otros tips. Cuidar la redacción, se puede enumerar, deben tener relación con los objetivos, sistematizadas, tienen que ser originales, primera y tercera persona del singular, en consecuencia del estudio realizado, considero. Ajá, a ver, aquí es importante, lo que se quiere decir es que pueden ir numeradas, pueden ser frases cortas, enunciados, se puede numerar o pueden hacerlo de manera en prosa, ¿no? Pero tratar de que cada párrafo lleve una idea importante y esto se refiere a sistematizadas, que una idea me lleva a otra, sí que no rompen para que haya coherencia y que tiene que ser originales, que no es una repetición de lo que vimos en el texto, ¿sí? Entonces es algo que ustedes tienen que ir pensando, ¿no? Aquí, bueno, los errores más comunes, repetir las conclusiones de otros autores, ¿no? No, hacer un resumen del trabajo, bueno, de lo que ustedes están investigando, tampoco. ¿Sí queda claro entonces qué son las conclusiones? ¿Sí? Que a lo mejor no les va a ser tan fácil porque hay quienes ya me han puesto conclusiones y se ve que ya saben cómo hacer conclusiones, pero la mayoría
solo me hacen resúmenes o me salen, es que la patria, defendieron a la patria y bla, bla, bla. No. A ver, toda conclusión que van a escribir la van a hacer con evidencias. O sea, si van a decir, hubo una, por ejemplo, ¿no? Si van a escribir, Juárez defendió de manera, o sus ideas liberales y se basaron en bla, 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 ¿no? Y ya ponen, o sea, están dando la evidencia de algo. ¿Sí? Entonces, bueno, van a intentar ahorita hacerla, por favor, para subirla para subirme la tarea como actividad. Pueden hacerlo solas, de manera individual, o pueden hacerlo por parejas, pero no se les olvide ponerle su nombre, por favor. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, ¿sobre qué van a ser las conclusiones? Esperaba que me preguntaran eso. Sobre el gobierno de Juárez. ¿Sí? Escribir las conclusiones sobre el gobierno de Juárez y la República restaurada, ¿no? Entonces recuerden escribir argumentos y no opiniones ni hacer resúmenes. Tampoco voy a aceptar que me copien pedacitos de texto de otros textos. Se nota luego, luego, chicas. Miss, perdón, ¿sobre qué dijo la conclusión? Es que no la escuché. Sobre el gobierno de Juárez y, bueno, en general de la República y la República restaurada. Sí, Miss, gracias. Ok, pueden hacerse preguntas, también es válido.
Bueno, hasta aquí vamos a terminar. Por favor, aunque sean dos, pero quiero ver qué es lo que están rescatando y cómo lo están escribiendo. Para la siguiente clase, por favor, empiecen a leer a Porfirio Díaz. Les voy a subir un nuevo material, pero bueno, cualquier duda ahorita no van a hacer bueno, sí hay una tarea marcada, pero es una línea de tiempo muy general para que hagan una lectura rápida sobre el gobierno de Juárez. Cuídense mucho, cualquier comentario, duda por mensaje o por el foro, chicas. Buen día. Creo que ya se habían ido. Hasta luego, mis gracias. Bueno. Ok, Yasmín. Ok, gracias, Yasmín, lo tomo en cuenta. Hasta luego, chicas.